además lo hacemos corto porque si no es plomo. Bueno, hola Pato, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo te trata el Acá listos feriado? para charlar de la mediación. ¿Cómo? Feriado con frío. Feriado con Feriado fresco, con sí. frío. Bueno, te convoqué un poco para charlar sobre mediación prejudicial obligatoria dentro del marco de la provincia de Buenos Aires. Voy a intentar hacerte algunas preguntas lo más concisas posible, cosa de no extendernos demasiado para que no sea tan aburrido también. Vamos a hacerlo concreto. Claro, exactamente. La primera pregunta es, ¿cómo pensás que impacta la obligatoriedad de la mediación con el acceso a la justicia y a su vez con los principios de libertad y voluntariedad que tiene la mediación, digamos, como instituto propio? Bueno, dos partes. Respecto del acceso a la justicia, me parece que no es un obstáculo al acceso a la justicia en tanto sea un procedimiento expedito, digamos que sea sencillo de ingresar, que sea relativamente económico y que sea sencillo de terminar. Ahí hay un fallo de la Corte de la Nación, Batería Sildar, donde la Cámara primero decretó la inconstitucionalidad del proceso de mediación en la capital federal, justamente porque consideraba que era un obstáculo al acceso a la justicia. La Corte de la Nación dice, mientras sea un procedimiento que es breve, que es sencillo de terminar, no es un obstáculo irrazonable al acceso a la justicia. Pienso que ese es un parámetro. El otro parámetro es el costo. Digamos, si el Bien, costo es altísimo, también empieza a constituir un obstáculo para el acceso a la justicia. Mientras sea relativamente económico, sea sencillo el procedimiento y pueda dejarlo rápidamente o terminarlo rápidamente, no me parece que sea un obstáculo el acceso a la justicia. Lo de la obligatoriedad y siempre... perdón, antes de pasar a la obligatoriedad, ¿y actualmente Sí. lo es? ¿Vos crees que es un procedimiento sencillo, económico y sin tanto costo? Bueno, es sencillo de iniciar y es fácil de terminar porque solo necesito ir a una audiencia. Ujú. Digamos, con ir a una sola audiencia, tanto la requirente como la requerida puede decir no quiero seguir este procedimiento y nadie la obliga a seguir en el procedimiento, con lo cual basta esa sola concurrencia a una audiencia y la manifestación de no querer continuar con la mediación, con lo cual eso sí me parece que está. Y el costo, en principio no me parece desmesurado, quizás sí me parece un poco mucho que, bueno, hubo varias discusiones sobre los honorarios de las mediadoras y mediadoras. La primera fue porque el primer reglamento ponía un monto fijo en pesos y una escala en use. Como los use van aumentando, cada vez ocupaban más proporción del monto fijo en pesos hasta que llegó un momento insostenible. Pero sorteado ese obstáculo, digamos, por las sucesivas reglamentaciones, me parece, lo único que me sigue haciendo ruido a mí es que por solo haber sido designada como mediadora o mediador, aunque no se haga ninguna audiencia, tengas el 50% de los honorarios, me parece que 50% por nada es bastante, y que si alcanzaste a notificar la audiencia, aunque después ni siquiera, la audiencia ni siquiera se haga, tengas el total de los honorarios. Claro, Me parece claro. que 100% de los honorarios por una notificación también es bastante. Bien, Salvado eso, me parece que el resto se puede tolerar. bien. Y siempre entendí que la obligatoriedad, para ir al otro tema, venía por la necesidad de incorporar un instituto nuevo Más una cuestión de y política pública. darle, claro, y darle difusión y volumen a esa mediación, que si solamente ponías instaurabas la mediación, la dejabas optativa, el que quiere ir que vaya, me parece que tenía mucho menos volumen. Entonces, como si vos, como política pública, me parece que la obligatoriedad cumple ese rol. No me parece que sea lo ideal. Me parece que las personas deberían, o las juezas o jueces en alguna etapa del procedimiento también, Sí, ir a la mediación o reenviar a la mediación como modo
que se ajusta más a la resolución de ciertos conflictos, sobre todo los conflictos de tipo coexistencial, donde va a seguir habiendo una relación entre las partes, Claro. más que donde hay un vencedor y un vencido. Y hay conflictos que también van a la mediación porque son obligatorias, porque es obligatoria, donde quizás no hay mucho margen para la mediación. Digamos, Claro. el conflicto entre vecinos por una medianera te da mucha más tela para una mediación que un conflicto quizás de un accidente de tránsito con una compañía de seguros que en virtud de cómo está la tasa de interés en ese momento o las reservas de la compañía de seguro, decidió como política de la compañía que no va a arreglar ninguna mediación y no va a arreglar ninguna. Claro. Por más esfuerzo que hagan las abogadas y los abogados y la mediadora o el mediador, no va a arreglar ninguna porque su política empresaria en ese momento es no arreglar. Y en otro momento, también de cómo cambian las circunstancias económicas, toma la política de arreglar y arregla muchas. Claro. Pero me parece que la obligatoriedad tiene esa función, digamos. Bien. Sí, también, más allá de la obligatoriedad y la cuestión de la libertad, al ser obligatoria, digamos que no es muy opcional. O sea, básicamente no tenés ningún tipo de opción de sortearla para poder iniciar una demanda en los casos que es obligatoria, que no son en todos claramente. Los casos que es obligatoria, no tenés ninguna otra opción. Bien. Y, no es lo preferible, me imagino, en un escenario ideal, digamos. Bien. Y respecto a, porque el artículo 19, la mayoría de los doctrinarios dice que establece que por ahí el tipo cuando lo tiene que homologar el juez, la homologación es una homologación amplia, porque puede ver un poco más allá que simplemente algunos puntos. Esta famosa frase que quedó plasmada en la ley de la justa composición de intereses. La pregunta en concreto es, ¿el juez tiene las herramientas para saber si hay una justa composición de intereses en caso de que ese acuerdo se someta a homologación? Después vamos a ver que por ahí en la práctica es diferente, pero yo me limito a lo que dice la ley. ¿El juez tiene las herramientas para saber si en ese acuerdo hubo una justa composición de intereses? La homologación que propone la ley, para mí, es realmente una defecio. No tiene sentido cuando haya derechos o partes con capacidad restringida cuya defensa requiera una homologación judicial. Cuando las partes son capaces, de los dos lados son partes capaces, de hecho en la práctica no se homologa porque implica un costo más, no se homologa porque la transacción no necesita homologación para producir efectos según el Código Civil y Comercial, así que no tiene sentido ir a homologar una transacción o una conciliación de una mediación entre partes mayores y capaces. Tendría sentido si ahora, yo quisiera ejecutarlo, por ejemplo. Tendría sentido si quisiera ejecutarlo. Igualmente eso también se podría solucionar, porque en vez de poner ese artículo, hubieras modificado el artículo 501 del Código Procesal de cuáles son los títulos ejecutables, hubieras incorporado el acuerdo de mediación como título ejecutable y ya salteabas toda esa parte de homologación mucho más fácilmente. Bien. Pero bueno, ahí también hubo una intención de que fueras a pagar tasa de justicia, que fueras al tribunal, que pagaras tasa de justicia por todos esos acuerdos homologados, que llevabas a homologar, lo que después en la práctica no se cumplió y no sucedió. Bien. Pero además dice que el juez lo homologará si considera que hubo una justa composición del conflicto. ¿Qué es lo que hace la jueza o el juez normalmente para saber cuál es la justa composición de un conflicto? Tramita un proceso. Un proceso con etapas, varias. Tramita un proceso. Para saber cuál es la justa composición de un conflicto, escucha una demanda, da traslado a la otra parte y le escucha que se defienda, les deja ofrecer prueba, les deja producirla, criticar a una la prueba de la otra y dicta una sentencia. Eso es lo que hace para saber. ¿Cómo vas a saber si hay una justa composición de conflicto leyendo una conciliación? Digamos, tuvimos un accidente de tránsito donde yo te atropellé y arreglamos que la indemnización va a ser de 50.000 pesos. ¿Es mucho o es poco? Y no sé. Parece poco. Puede ser una fortuna porque quizá no te pasó nada. O quizá ni siquiera probamos que fuiste a vos la que atropellé. Igual por evitar la discusión te estoy pagando 50.000, es muchísimo.
o por ahí te dejé inválida y 50.000 es nada, ¿cómo sabemos? Claro, Tendríamos que hacer todo eso, escuchar a las dos partes, producir la prueba, valorar la prueba, dictar una sentencia para saber cuál es la justa composición. Y hay una cosa peor que dice la ley todavía. Dice que si no, puede reenviar el acuerdo a mediación para que se modifique. claro, Que eso es todavía más raro, porque yo acepté pagar 1.000.000 de pesos porque era en 10 cuotas. Si me lo mandás de vuelta el acuerdo para atrás al mediador para que achiquemos las cuotas, entonces no puedo pagar 1.000.000 de pesos. claro. No, y Entonces, también... el acuerdo es un acuerdo porque las partes arreglaron muchas cosas en el acuerdo Claro. para tener ese resultado. Vos no podés mandarlo y decir, bueno, pero modificar la tasa de interés. Bueno, pero la tasa de interés tenía relación con la cantidad de cuotas, tenía relación con el monto, tenía relación... Digamos, no puedo modificar una parte sin desbalancear todo el resto. Entonces, me parece que eso es un error de la ley. Claro, también el contenido al que puede acceder el juez, porque el acuerdo es confidencial. Completamente, claro. Más allá de que No sé pudiera qué hacer discutir, observaciones. no sé qué plantear. No. Me parece que ahí hay un error, sí, de la ley. Y de hecho no sucede. De hecho no sucede. No conozco caso, por ahí vos sí, Pablo, de que un juez haya dicho, bueno, acá observo el acuerdo por estos puntos y que lo devuelva al mediador, no. Conozco un caso donde el acuerdo donde eran daños y perjuicios y el monto era irrisorio y el juez llamó a las partes y las partes dijeron, lo que pasó fue esto, y no había ningún daño, y aceptaron pagar una suma para terminar la discusión, y después dijo, sí, también tienen razón, está. Pero es un caso en no sé cuántas miles de mediaciones que hay por año. No Claro. sucede. No Sí, se sí, presentan a sí. homologar, y si se presentan a homologar, se homologan. Sí, y en general por ahí también se homologa cuando se está incumpliendo y uno lo quiere ejecutar a posterior. Ahí Bueno, por tendría eso, un poco más. no se presentan. Cuando se presentan, se homologan. Claro, claro. ¿Y qué opinión te merece que el mediador o la mediadora tenga la profesión de abogado o abogada? Porque esto se discutió muchísimo antes de la ley, antes de que se sancione la ley, y bueno, una de las discusiones era esta, la capacidad para entender en un conflicto jurídico, y también decían, bueno, pero podría ser un psicólogo, un psicopedagogo, o podría ser interdisciplinario. Bueno, finalmente se decidió por la corriente de que sea, al menos en la provincia de Buenos Aires, voy a circunscribir, que sea abogado o abogada. ¿Crees que podría ser, cambiaría la función de la mediación si fuera interdisciplinariamente o que fuera otro tipo de profesión el que llevara a cabo este tipo de trabajo? ¿O... Me parece que lo que tenemos que hacer es ser coherentes. Bien, La mediación la llevan adelante mediadoras o mediadores que son abogadas y abogados, y hay que concurrir con patrocinio letrado a la mediación. Me parece que estamos en una mediación jurídica, donde discutimos temas jurídicos, obviamente los intereses de las partes, buscan llegar las mediadoras y los mediadores a los intereses, partiendo de sus posiciones, ver cuál es la justa composición, pero estamos partiendo de posiciones que las asistencias letradas de las dos partes plantean desde un punto de vista jurídico. Tengo estos hechos y quiero aplicar tales normas y llegar a este resultado, y la consecuencia de la falta, el acuerdo va a ser un acuerdo en términos jurídicos, y la consecuencia de la falta de acuerdo va a tener resultados o consecuencias jurídicas y judiciales. Entonces, en esos términos, me parece razonable que la mediadora o mediador sea alguien de la profesión jurídica, porque está ejerciendo una mediación jurídica, no está tratando de amigar a una pareja desavenida, ni a dos amigos que tuvieron un problema afectivo y está tratando en ese sentido de mediar. Está mediando desde parado desde el punto de vista jurídico. bien. Lo que me parece que no podemos hacer después es, por ejemplo, cuando el proyecto de reforma del código les ponía alguna carga de
requerir a las partes que presenten las pruebas en ese momento, o expongan cuáles serán sus pretensiones concretamente en ese momento de la mediación, todas, decir, bueno, pero esto va contra la mediación porque la mediación lo que procura es buscar un acuerdo, está bien, pero en términos jurídicos, desde el punto de vista jurídico, porque para eso la mediadora o mediador tiene una profesión jurídica y hay que ir a la mediación con asistencia jurídica, porque Claro. no venimos a discutir sobre cómo nos hacemos más amigos o recomponemos nuestra relación sentimental. Claro. Venimos a discutir desde un punto de vista jurídico para lograr un resultado jurídico, y el acuerdo o falta de acuerdo tiene consecuencias jurídicas. Y hablan, Desde ese y punto de vista me ahora, parece bien. La interdisciplina siempre tiene que servir la interdisciplina, porque puede darse, y de hecho conozco muchos casos de mediadoras o mediadores que dicen, a ver, ¿quieren que suspendamos la mediación? ¿Hacemos una consulta a un médico o a un perito ingeniero? Le preguntamos informalmente qué opinan, volvemos a la mediación, y eso funciona. Entonces la interdisciplina siempre está buena, pero como está definida en la ley, con abogadas y abogados trabajando en los 3 puntos de la mediación, digamos, requerida, mediadora y requirente, estamos hablando de una mediación jurídica con consecuencias jurídicas para conseguir resultados jurídicos. bien. Y hablando, ahora me acordé de hacerte esta pregunta. ¿Crees que hubiera sido oportuno que en la ley, en algún artículo, se hubiera plasmado, sin que hubiera sido confidencial la mediación, porque de hecho no se podría, pero compartir información, documentos, o en poder de las partes, como para decir, bueno, mirá, yo tengo esto, vos tenés, bueno, mirá, si no como para llegar a un punto en el que tenga un poco más fuerza esta instancia. Creo que no le quita confidencialidad, y creo que no le quita confidencialidad, incluso. ¿No? Porque a ver, la confidencialidad de la mediación es la confidencialidad que define la ley. ¿No? La ley define qué parte es confidencial. Por ejemplo, quiénes fuimos, qué día fue la audiencia, quién fue el abogado o abogado de cada uno. Todo eso no es confidencial. Claro. La ley establece un montón de cosas que son confidenciales. ¿Qué prueba vamos a usar cada uno? Podría establecer la ley, que no es parte de lo que está cubierto por la confidencialidad, y me parece que eso le daría mucho más valor a la mediación, porque si no, se convierte en un orejeo de cartas de truco, donde yo digo, te voy a demandar, y vos pensás para tus adentros, demandame, total está prescripto, pero no me lo decís. Y yo pienso, vos pensarás que estás prescripto, pero yo te mandé una carta de documento que interrumpió la prescripción, pero tampoco te lo digo. Exacto. Y entonces, y bueno, la cerramos y todos nos vamos a casa pensando que cada uno tiene una posición buenísima, vos porque pensás que está prescripto, yo porque sé que te mandé la carta de documento, y nunca nos lo dijimos. Y es imposible llegar a un acuerdo si no compartís información. Y nosotros estamos acostumbrados a no compartir información. Entonces hay una información mínima que tendrías que compartir. Claro. Por lo menos decir, mira, esta es toda la documentación que voy a usar, esta es mi lista de testigos, estos son mis puntos de pericia, y esto es lo que yo reclamo. Y que la otra parte te dijera lo mismo, y ahí podría decir, che, mirá, si de verdad Rocío tiene este testigo, por ahí arreglemos, porque me parece que vamos a perder. O si de verdad Rocío tiene este documento y yo no tengo nada para oponerle a ese documento, y mirá, mejor veamos qué podemos hacer, porque no me veo bien. Y eso lo tengo que saber y compartir esa información. Con las cartas abiertas, ahí podemos negociar algo que sea justo. Si no, es negociar a ver quién es el más hábil regateando. Pero en la práctica esto no sucede. Y no sucede porque no lo plasmó el legislador, o no sucede porque... No sucede porque no está en la ley, no está en el Código Procesal, y nosotros tenemos la práctica de decir lo menos posible, porque decir lo menos posible me deja abiertas las mayores oportunidades y posibilidades después posibles. Entonces, digo lo menos que necesite decir. Yo creo que la ley podría haber puesto esto, la ley podría haber puesto la posibilidad de producir prueba anticipada en la mediación que después sirviera para el proceso. Claro. Hay cosas para... Hubiera sido más enriquecedor, tal vez, otra utilidad. Y aprovechando, como vos decís, que somos todas abogadas y abogados en la mediación.
porque si eso estuviera conducido por una psicóloga o una asistente social, decir, bueno, también le agrega una complejidad quizás más difícil de manejar, pero si todos los que están sentados a la mesa son de la profesión jurídica, me parece que no puede ser muy complicado pedir todos como un acuerdo una prueba anticipada o hacer algún tipo de trabajo de ese estilo. Bien. Y justamente hablando de esto, ¿no? De lo que sucede dentro de la mediación. Los orígenes de la mediación, que fueron allá por 1970, si no me equivoco, con las teorías de Harvard, de Fisher, y esto de pasar del estilo competitivo al estilo corporativo, del ganar-perder a ganar-ganar, de beneficio mutuo, de acuerdo mutuo. Digamos, sabiendo cuál es la esencia de la mediación, poniéndonos un poco en ese contexto de cómo fue creada, cómo fue pensada originalmente, ¿no crees por ahí tal vez que hubiera sido preferible que sea voluntaria? O sea, que esté regulada pero de manera voluntaria la mediación. En su totalidad, Entiendo que hay obligatoria y voluntaria, no dejo de escapar, no se me pierde eso, pero digo, en su totalidad, sabiendo el espíritu de cuando se creó este instituto, digamos. Yo creo que tiene que ser voluntaria y que tenemos que ir hacia una mediación que sea voluntaria. Y de hecho es un poco chocante que vos vayas a una mediación, dialogues, no llegues a ningún acuerdo, después vayas al juzgado y lo primero que te digan es, bueno, charlaron algo, tratamos de llegar a un acuerdo, bueno, pero ya traté de llegar a un acuerdo allá, y antes de ir a la mediación también estuve hablando. Pero bueno, me parece que fue una idea de, como decíamos al principio, de política pública, de tratar de ganar un espacio para la mediación, de hacerla conocida, de instalar la práctica, de darle volumen, de generar mediadoras y mediadores y poner esto disponible. En algún momento me parece que debería funcionar, dar mejores resultados y funcionar mejor. Sí. Y al funcionar mejor, poder quitarle la obligatoriedad, porque total, si funciona bien, la gente la va a ir a buscar de todas formas. Claro, claro, que se valga por ahí por la finalidad y cómo funciona, que porque sea una imposición. Claro, digamos, que las mediadoras y los mediadores trabajen y agreguen valor, porque de hecho la queja por el costo, también volviendo al principio, la queja por el costo muchas veces no es solo por el número, es porque tuviste una audiencia de mediación donde la mediadora o el mediador hizo poco o ningún esfuerzo por tratar de sacar algo. Entonces, si la mediadora o el mediador agrega valor, trabaja, busca vías de solución, intenta propuestas, después la persona que fue la requerida o la requiriente no se siente tan mal de tener que hacer un desembolso para pagar eso. Pero si fue, bueno, ¿hay algún acuerdo posible? No, bueno, cerramos. Y esa fue la mediación. Es muy difícil, y si no, preguntarle a Agustín por la mediación que lo tuve como cliente, que fue exactamente así. Y de hecho, cuando uno va a la ley, igual, si uno quiere tener mucha voluntad, dice, bueno, voy a la ley, la parte de mediación voluntaria, que es a partir del artículo 36, 37 y 38, que el 37 nos dice cuáles son los requisitos para el mediador voluntario, que son lo mismo para el otro. Uno no entiende tampoco para qué casos, como que no termina de quedar en claro, digamos, son 3 artículos nomás de la mediación voluntaria. Algunos autores dicen, bueno, para un proceso urgente podría ser, y el otro día debatía con un amigo jurídico y le decía, bueno, un amparo se podría someter a mediación, más allá de que caería la razón del amparo y la urgencia. Bueno, a ver, es una mediación voluntaria. Me parece que ahí voluntaria, hubo mucho voluntaria, también, por supuesto. Hubo mucho, me parece, de cuestiones políticas, de política legislativa y de política con diferentes colegios, porque la mediación voluntaria instituye a los colegios como autoridades, los colegios profesionales, no solo de abogados, como instituciones de la mediación voluntaria, y me parece que ahí hubo todo un intento de no generar disturbios con los que quedaban afuera.
Bien. Me Bien. parece que obedece más a eso que a otra cosa, digamos. Ok. Los mediadores y las mediadoras y mediadores son solo abogados, pero todos los demás tienen esto. No los dejé completamente sin nada. Claro. Está bien. Bueno, Pato, muy Para claro. lo que sirve. Muchas Bueno, me gracias. alegro. Si querés sumar algo, Y yo te escucho, no tengo no, que problema. después hacer la siguiente charla con el titular y preguntarle por su mediación. Ah, bueno, Pero dale. no sé si la vas a poder, no sé si la vas a poder grabar. Gracias, Pato. No, de nada, gusto. Un gusto, gracias.